Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Para mí es un verdadero placer poder tener tantos conocidos, tantas caras amigas, tantos compañeros y compañeras en este momento que la verdad es importante para mí. Quería compartirlo con todos vosotros y vosotras. En primer lugar, agradeceros de nuevo encarecidamente tanto a todos los que me acompañáis mediante la plataforma Zoom, como todos aquellos que estáis siguiendo la presentación de este libro por la plataforma YouTube. Saludaros y agradeceros encarecidamente que hayáis podido asistir hoy, ¿no? Sí me gustaría nombrar de una manera especial, si os parece bien, a muchas de las personalidades que nos acompañan tanto por aquí como por el canal YouTube. Agradecer a Pedro Pablo Gordillo, director del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, director de mi centro, que para mí es muy ilusionante que pueda estar aquí conmigo. A Aniceto Genera Ranz, compositor y director de orquesta y primer profesor de trompeta de la historia del Real Conservatorio Superior de Música de Granada. A mi maestro Benjamín Moreno Fernández, solista internacional y trompetista de la Orquesta de Radio y Televisión Española y que va a hacer las veces de moderador y maestro de ceremonias de este evento. A Juan Cruz Guevara, nuestro flamante premio Reina Sofía de Composición y catedrático de composición del Real Conservatorio Superior de Música de Granada. Ángel López Carreño, director de la Banda Municipal de Granada. Pedro Pastor, trombón, profesor de la Banda Municipal de Música de Granada y miembro de Granada Brass. Javier Giner, trompa, profesor del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios y miembro de Granada Brass. Daniel Freiberg, ganador de varios premios Grammy, flamante compositor, pianista y productor musical. El maestro Pacho Flores, concertista internacional de trompeta y artista Stomby. Por supuesto, como no, al maestro Jesús Pingüino González Brito, concertista internacional de guitarra y cuatro venezolano. A don Manuel Hernández Silva, director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Vicente Alcaide Roldán, profesor de trompeta barroca del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelmira. Muchas gracias por estar aquí, amigo mío. Rubén González Mateo, profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares. Agustín Martínez, profesor de trompeta del Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles de Madrid y que ha seguido muy de cerca todas estas aventuras mías. Javier Polo Rodríguez, profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Amadeo Sánchez, como no, Amadeo, siempre a mi lado, profesor de trompeta del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Francisco Arias, profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. José Antonio Matapadilla, profesor de trompeta en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén. Julia Bucó, trompetista de la Gran Écurie de la Clan Dugoy en Francia. No sé si lo he dicho bien. Julia, ya me lo dices tú luego. Regular, por la cara que has puesto. Marcelo Campillay, maestro Marcelo, trompeta de la Orquesta de Rosario Argentina y profesor de la Escuela Provincial, lo dije bien. Y Miguel Ángel García Boscá, profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Muchísimas gracias de corazón a todos y todas por poder asistir hoy a este acto. Me gustaría agradecer a Editorial Académica Española y a su editor, al editor responsable de mi libro, Eugenio Rosca, desde mi punto de vista, esta magnífica labor que han hecho conmigo. Si os parece, como ya os comuniqué, os digo rápidamente unas reglas básicas. Mantendremos microfonía en silencio para que no haya interferencia en el sonido y podamos disfrutar de esta presentación. Al final habrá un turno de preguntas, con lo cual, si alguien tiene alguna duda, se contestará de la mejor manera posible. Y me gustaría presentaros a todos y todas al que va a ser maestro de ceremonias de este evento, a mi maestro, a mi mentor, al gran Benjamín Moreno Fernández, solista internacional de trompeta y trompetista en la Orquesta de Radio y Televisión Española, entre otras muchas cosas que si dijera podría estar demasiado, me cedería en el tiempo seguro. Maestro, muchísimas gracias, cuando quieras. Anda, exagerado eres. Bueno, es un placer, un saludo a todos. Menudo mosaico tengo aquí delante de artistas, de profesores, bueno, para mí me hacéis muy pequeño ver tanta personalidades de la música. Bueno, hoy es un doble motivo de alegría. Primero porque ha ganado el Madrid 1-3 al Barça y eso pues es algo importante. Veo cabezas que dicen así. Ya está, ya hemos echado el YouTube por alto. Bueno, ya vamos en serio. Ya está.
bueno, pues Jorge me encargó un poco guiar este acto solemne de presentación de su obra de arte, porque yo la considero obra de arte, La trompeta en la corte española y en las catedrales andaluzas, obra que me he leído concienzudamente y de la que Jorge me encargó el prefacio y del cual pues me sentí súper honrado y orgulloso de poder participar en esta gran obra que ha hecho el maestro Giner. Si os parece, es cortito, para situarnos todos, podemos dar lectura al prefacio y de esta manera, pues, como que calentamos motores. Tengo la enorme satisfacción de presentar esta excepcional publicación, basada en un riguroso estudio de investigación, cuyo autor fue un destacado alumno mío y que en la actualidad forma parte de mi vida. Si bien aprecio todo el trabajo de esta obra por este excelente músico investigador, considero además de esencial importancia su lectura y su estudio para todo intérprete de la trompeta y amante de su instrumento que se jacte de serlo. Así como en 1612 Diego de Eugena fue nombrado trompetista del Ayuntamiento de Granada, contratado para actos ceremoniales en la Catedral de la Encarnación de dicha localidad, y en 1732 el organista de la Catedral de Málaga, Juan Francés de Iribarren, que posteriormente participaría en el cuerpo de trompetas del Sacro Templo, sean los dos primeros datos que existen de trompetistas en ambas catedrales andaluzas, hace que siglos después, el devenir de la historia, el catedrático de trompeta Jorge Giner, autor de este libro, y un servidor, autor de este prefacio, nos unamos una vez más en cuerpo y alma. El maestro Giner lo haría desde Granada y un servidor desde mi querida Málaga natal, llevando por el mundo a la trompeta andaluza por bandera 3 siglos después. Curioso y bonito, precioso. Asombra el exhaustivo y riguroso desarrollo de la investigación plasmada en la presente publicación, de tal manera que queda reflejada de manera transparente y totalmente entendible, tanto cronológicamente como documentalmente. Esta es una obra que pueden disfrutar tanto noveles como profesionales, como estudiantes, como expertos. Los orígenes y usos de la trompeta en las catedrales andaluzas de los siglos XVII y XVIII es de especial importancia para el desarrollo docente e interpretativo actual de la trompeta, ya que muestra los orígenes de la profesión del trompetista en España desde el periodo de la reconquista de los Reyes Católicos hasta la llegada del pistón en nuestro instrumento de viento metal a nuestro país. Puede observarse en el desarrollo de la obra la relación entre los músicos trompetistas y las administraciones públicas, tanto políticas como militares como religiosas, cosa muy actual. Los primeros nombres propios de trompetistas y composiciones para los instrumentos, tanto en la corte de España como en las capillas reales de Madrid y Granada o las catedrales de Andalucía más representativas con presencia del instrumento. El conocimiento de ello debe provocar una reflexión sobre las interacciones actuales entre los músicos y las distintas instituciones. Por todo ello, me gustaría felicitar al maestro Giner y a todos aquellos autores españoles o de habla hispana que están investigando sobre la historia de la interpretación y la profesión del trompetista en nuestro país. Después de pasar casi 30 años como solista de trompeta en una de las orquestas más principales de este país, como es la Orquesta Sinfónica de Televisión Española, he sido testigo de excepción del desarrollo que los avances sociales han determinado en el perfil del músico trompetista. Un intérprete en el siglo XXI no solo debe ser capaz de dominar su instrumento y su repertorio, tiene que tener capacidad de síntesis, análisis e investigación que le deben acompañar a la interpretación para que ésta sea más coherente y tenga mucho más sentido. Las actuales demandas sociales para con los intérpretes cada vez solicitan un mayor incremento de la personalidad musical cuando está interpretando cualquier obra. Los nuevos modelos musicales conllevan una vuelta a las raíces de cada una de las sociedades del mundo para llegar a este hecho, y así lo están desarrollando los grandes músicos trompetistas de todo el mundo. Es por ello el que considero muy relevante esta publicación y realmente este tipo de trabajo sobre los orígenes y la evolución de la interpretación de la trompeta en España. De este modo, las generaciones venideras podrán buscar un sentido a su desarrollo como intérprete, teniendo como referencia un claro punto de partida, conociendo de dónde venimos y creando hacia dónde vamos.
Punto y final. Bien, pues este fue un poco, esto es, el prefacio que precede a la obra. La verdad que me llena de orgullo y satisfacción poder escribir esto para mi querido maestro Giner. Y bueno, pues visto esto, y a raíz de todo lo que hemos dicho, a raíz de todo el contenido de la obra, pues me gustaría hacer una serie de preguntas al maestro, a ver que nos explique un poco los intríngulis de su obra. Y bueno, pues procedo a ello, si te parece. Cuando quiera, maestro. Vamos con la primera. Maestro Giner, durante los 30 años en los que he sido protagonista directo de la evolución de la trompeta en este país, en España, he podido analizar mucho el papel de nuestro amado instrumento en nuestro país y en el mundo. Una de las conclusiones a la que he podido llegar es que la vuelta a las raíces culturales de los diferentes trompetistas se ha convertido a algo inevitable para poder llegar a las siguientes generaciones de músicos. O sea, yo en Málaga, tú en Granada, al final cuando llevas toda la vida fuera de tu ciudad, cuando vuelves como que eres el espejo, eres el alma, ¿no? De los jóvenes trompetistas. Y de ahí la pregunta, ¿consideras que tu obra, La corta de la trompeta española en las catedrales andaluzas durante el siglo XVII y XVIII, podría ser un buen comienzo para los trompetistas españoles o de habla hispana en cuanto a este aspecto se refiere? Pues muy buena pregunta, maestro. Lo considero, desde mi humilde aportación al conocimiento, lo considero como una oportunidad para los jóvenes, para los futuros trompetistas, de que puedan conocer qué es lo que ocurría con nuestro instrumento hace 300 años y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Hay una frase, siempre hablo de este libro, porque además me apasiona, el libro de Nicholas Harnoncourt, La música como discurso sonoro hacia una nueva comprensión de la música, en la que el autor hace una pregunta que es demoledora para los músicos en la actualidad, ¿no? Dice, ¿no tendrá mucho que ver con lo que hace nuestro tiempo tan inarmónico y terrible el hecho de que el arte ya no esté involucrado en nuestras vidas? Pues esta pregunta es cruda, es dura, pero bueno, los que nos dedicamos sobre todo a la docencia podemos ver que es algo real, ¿no? En base principalmente a este libro es lo que me hace entender la creación de mi publicación o de otras muchas de ámbito similar, el que nuestros jóvenes puedan conocer nuestro pasado para entender mejor nuestro futuro. Bueno, en este caso ha sido en el ámbito de la trompeta. Pero bueno, más que una aportación fundamental, lo considero una nueva oportunidad para los jóvenes. Importantísimo y fundamentalísimo. Muy bien. Jorge, te ha acompañado en muchos de los grandes momentos de tu carrera, tanto de intérprete como docente, y en el caso que nos ocupa hoy, como investigador y como escritor. ¿Qué inquietudes puede llevar a un trompetista a investigar y a escribir una publicación de estas características que a priori está muy lejos de la formación que se da en los conservatorios españoles? ¿Cómo te dio por eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos puedes contar? Pues yo creo que principalmente debido a la inquietud del porqué, ¿no? Eh, sí es cierto que quizás no es lo más común entre trompetistas el que, el que investiguemos o el que escribamos, ¿no? A Ujú. todos nos gusta salir a escena y tocar nuestra trompeta y con nuestro quinteto o con nuestro grupo musical o en la orquesta, ¿no? Es lo que nos apasiona, pero desde mi punto de vista como docente llegó un punto en el que observé que cada vez los contenidos de los currículos estaban cada vez más alejados de la vida real de los trompetistas jóvenes, de los chavales. Con lo cual decidí investigar el porqué, ¿no? En este libro he podido sacar muchas conclusiones de por qué. Yo lo que siempre digo, este libro es abierto, ahí están los datos y ya cada uno cuando lo lea que saque sus propias conclusiones, ¿no? Principalmente la inquietud por conocer. Creo que es necesaria la investigación artística es fundamental. Además, estamos en un momento que se está desarrollando muchísimo y considero que los docentes en parte estamos obligados, no quiero decir obligados, pero deberíamos, para este desarrollo, el realizar publicaciones, cada uno dentro de su ámbito y teniendo en cuenta de que, bueno, son pequeñas aportaciones que hacemos al conocimiento global
de nuestro ámbito de trabajo y lo creo fundamental para poder realizar una enseñanza completa. Creo que los docentes debemos hacer publicaciones. Por todas estas cuestiones, pues decidí embarcarme en esta aventura, maestro. Muy bien. Y como intérprete también, porque es fundamental saber de dónde venimos para muchas cosas, detalles de interpretación, de ornamentación, de sonoridades, de líneas, de fraseos, de articulaciones, de respiraciones. Yo creo que doblemente te viste obligado, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo, la mayoría de mis sorpresas, fueron respecto más que a la interpretación, que hubo muchas, fue sobre el aspecto laboral, el desarrollo del instrumento, el devenir de las agrupaciones. Conforme La verdad avancemos que sí. en esta presentación, ya verás cómo encontramos muchos aspectos que son comunes al día de hoy, ¿no? Y que nos Sí, puede sí, sorprender sí, a sí. priori. O sea que, De hecho, las pruebas de acceso a capillas reales eran parecidas a las que hay ahora para entrar a las orquestas. Obra obligada, obra libre, vista y no sé si entonces harían solos o no, no sé si hay documentación, ahora nos dirás. En el libro podemos encontrar un estudio profundo y una investigación exhaustiva acerca del uso y la función que tuvo la trompeta en España en los siglos XVII y XVIII. Esta época fue trascendental en el devenir de la historia de la interpretación del instrumento con la aparición de los primeros grandes tratados escritos para el mismo. ¿Crees que el desarrollo de la interpretación de la trompeta en España durante el barroco y el primer clasicismo fue de la mano del desarrollo de la interpretación con el resto de Europa? O sea, ¿estábamos conectados o qué pasaba en la época? a ver, es una pregunta densa. Yo diría que sí, pero con ciertos matices muy importantes. El retraso temporal, ¿vale? Aunque se ha reducido con el paso de los años, el retraso Claro, temporal que padecimos respecto a Europa no es algo nuevo. Aunque sí es cierto que las redes sociales hoy ponen en contacto a todos, en la época el retraso era inmenso, prácticamente un siglo de retraso, ¿no? Debemos tener en cuenta que hasta que no llegan las reestructuraciones de las plantillas musicales orquestales de la época, en capillas reales sobre todo, en 1700, de la mano de Felipe V, ¿eh? No existen administrativamente plazas de trompeta, clarín, como se denominaba en la época, al uso. Se utilizaba, pero de una manera administrativamente tan estable como ocurre a partir de 1700, ¿no? Es a partir de entonces cuando el clarín, digamos, que pasa a formar parte contractual de las administraciones, ¿no? A partir de estas reformas que Felipe V hizo en el año 1700. Claro, si tenemos en cuenta las fechas en las que se produce el barroco europeo, se puede deducir que la trompeta apenas estuvo 50 años arriba abajo, ¿vale? Interpretando con el modo cantabile del barroco europeo, hablando en España, ¿no? Mientras en 1638 ya Girolamo Fantini eh, eh, interpretaba piezas de música con su trompeta ya dentro de la música culta, digamos que no es hasta 1700, la tercera década aproximadamente 1700, cuando, sobre todo en Andalucía, también del mismo modo en España, se empiezan a interpretar piezas de la misma índole con la trompeta, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque estas reestructuraciones Felipe V las hace para la Capilla Real de Palacio en Madrid, en la Capilla Real de Granada, por ejemplo, apenas tuvo repercusión. Eh, Fue Antonio Caballero, el maestro de capilla que más utilizó la trompeta y la utilizó en 14 o 15 ocasiones, ¿no? En las obras que compuso. Con lo cual, va de la mano, ujú, pero con mucho retraso. Esto hizo que el clasicismo llegara muy pronto a esta música, con lo cual prácticamente se superpusieron. claro, Hablaremos de eso después. claro. Jorge, ¿y se sabe por dónde entraba esta información? Mar, tierra, bueno, teníamos los Pirineos que físicamente estábamos totalmente aislados del resto de Europa, ¿no? Esto Yo debía creo que el ser. mar era, ¿no? Italia, sur de Francia. Hay información en las actas capitulares de, por ejemplo, de la Catedral de Sevilla, donde, Ujú, donde se solicita ya posteriormente, ¿no? Posteriormente a lo que estamos hablando, pero por ejemplo la misa de Requiem de Mozart se solicita.
donde hay obras del Ajá, clasicismo temprano, donde me imagino que, bueno, el sistema de correos de entonces no sería el de ahora ni por asomo, con lo cual claro. serían verdaderas aventuras. Nos cuesta pensar Sí, el sin tráfico de internet, obras en ¿verdad? España, el tráfico de obras, porque era un tráfico de obras en España, ¿no? De la Capilla Real, el maestro de la Capilla Real componía una pieza y se ponía de moda. Era algo parecido a la actualidad, ¿no? Y al Vale, ponerse de moda, pues los ya, gustos de los distintos cabildos catedralicios, pues solicitaban esas piezas, que podían tener o no tener claro, y trompeta, ¿no? venía como venía. Ujú. Exactamente. Muy bien, maestro Giner. Centrándonos un poco más en el libro, me gustaría que nos contaras la metodología que ha seguido para la investigación y publicación de un texto de esta magnitud, ¿no? De estas características. Además, que nos hablara sobre las dificultades que has podido encontrar en la recogida de datos y el tratamiento que le das a los mismos, porque me contabas que ibas a una iglesia y te miraban casi como, se ponían detrás tuya como un francotirador, ¿no? A ver, a ver qué cogías, a ver qué veías, a ver si echaba foto a los facsímiles, ¿no? Yo antes de Yo creo que no contestar ha esta sido fácil, ¿no? pregunta, Según me has contado. antes de contestar esta pregunta, quiero agradecer a los cabildos catedralicios el hecho de que, bueno, pusieran a su disposición algo que patrimonialmente les pertenece, pero desde mi punto de vista quizá se podía tener un mayor acceso para el estudio a todo este repertorio, porque tenemos verdaderas joyas en catedrales que algún compañero mío se ríe y Efectivamente, asiente con la cabeza, pero que se lo están comiendo las ratas. Entonces, bueno, la verdad es que efectivamente. fue bastante complejo, no fue nada fácil. Em, eh, para esta recogida de datos tuve dificultades muy serias, principalmente por varios motivos. Primero, porque hay muchos archivos que no tienen una base de datos demasiado fiable. Segundo, porque normalmente los catálogos de estas obras las realizan obviamente musicólogos muy formados que en cierta manera pueden confundir el clarín con el clarinete, por ejemplo, ¿no? Hay que mirar, un instrumentista tiene que mirar la escritura, ver exactamente con la que hay escrito y en función de la época saber a qué instrumento se refiere. La conservación de las obras en muchos casos no es la mejor. De hecho, luego hablaré de una de las cantatas de Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón, que si no es por el maestro Vicente Alcaide, que me puso en contacto con el organista de la catedral Antonio Pino, hubiera sido imposible que yo descifrara esa partitura, porque era un jeroglífico de manchas, era muy complicado. O sea, si no es por el maestro Vicente Alcaide no hubiera podido estudiarlo, imposible. Luego, además, este dicho tan español que hay que dice que con la iglesia hemos topado, pues en muchos casos es cierto, en otros no. Que recuerdo con mucho cariño al Cabildo de Jaén, cómo me puso todas las facilidades del mundo para poder estudiar el repertorio, ¿no? El resto de cabildos, bueno, hubo algunos que costó más, otros que costó menos, siempre con permiso y mucha educación y respeto. Acceder a las fuentes originales es muy complejo y siempre firmando unos contratos que, bueno, que yo creo que no firmé ni para la hipoteca, maestro. O sea, cosas complejas. Pero bueno, al final, después de... Es una pena, ¿verdad? Que esto quede ahí, que se lo coman las ratas, como tú dices, que no trascienda, que no se Tenemos, pueda trabajar tenemos un con esas obras. patrimonio musical en cuanto a la música sacra, y te estoy hablando solo de música sacra, ¿no? No entro mucho más allá. Hay un patrimonio en Ujú. España muy importante y muy bonito. He encontrado verdaderas joyas que puedan estar desde el punto de vista de la trompeta a la altura de las obras de Scarlatti, de la área de Scarlatti para voz, trompeta y orquesta, ¿no? De cantatas Fíjate. muy bonitas que son puramente españolas, incluso andaluzas, ¿no? Ujú. Muy bien, continuamos. En el libro podemos encontrar dos niveles de concreción del estudio de la trompeta, además de su historia, de intérpretes, función e interpretación. Atendiendo al primer nivel, el cual entiendo como el estudio del instrumento en la corte española desde 1600 hasta finales del siglo XIX, ¿qué va a aportarnos esta publicación sobre la trompeta en este ámbito? No sé si me explico bien. Sí, 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 perfectamente. Ante todo, la funcionalidad.
la funcionalidad del instrumento, que es una de las Ajá. cosas que yo quería investigar muy profundamente, ¿no? Porque el libro no es un libro meramente de historia, o sea, no es eso. La investigación es una relación clara entre la funcionalidad del instrumento en la época y cómo se ha desarrollado hasta la actualidad, ¿no? Que son las conclusiones que deberá sacar cada uno de nuestros jóvenes trompetistas o, bueno, cada uno de los profesionales que quiera leer este libro. La funcionalidad del instrumento en España, bueno, ya lo sabemos y si no, bueno, os lo digo yo. La funcionalidad del instrumento se dividía principalmente en aquellos estamentos en los que la trompeta estaba al servicio. Por un lado era la corte, sus distintos estamentos, tanto militares como capillas reales. La trompeta en el ejército ha sido fundamental, fundamental en España, al igual que en toda Europa, pero es fundamental. Pude encontrar unos toques que hay militares, toques de caballería, toques para el ejército de caballería que están en la Biblioteca Nacional, que la verdad es que me sirvieron mucho para todo esto. Luego la trompeta en la sociedad civil y su relación con los cabildos municipales, ¿no? Todos los que vivimos en Granada vemos como el día de la toma, desde hace ya, bueno, desde 1492 aproximadamente, unos años después, salen trompetas a festejar esa toma de Granada a la puerta del ayuntamiento, siguen haciéndolo, bueno, este año no lo harán, me imagino, por el tema de la pandemia, pero se hacen interrumpidamente todos los años, ¿no? Y eso tiene su historia en la relación contractual de los trompetistas con los cabildos municipales. Y por otro lado, la iglesia. Y los grandes autores, los grandes musicólogos del siglo XX han establecido que la principal institución que impulsó la música en España fue la iglesia mediante las capillas musicales de sus catedrales, ¿no? Y de ahí salieron grandísimos profesionales del instrumento, incluso importamos muchos profesionales del instrumento, que eso da para otra charla, la ruta de los ministriles, con lo cual que ante todo la funcionalidad del Claro, instrumento en nuestro país en esa época. claro. Muy bien, es una obra muy, muy práctica porque es lo que tú dices, no es una obra de historia que le va a interesar solamente a historiadores y a teóricos, sino que está muy, muy, muy relacionada con la interpretación actual. Continuando, en el segundo nivel de concreción de la investigación sobre el instrumento, se centra en las capillas musicales de las catedrales de Andalucía que utilizaron en alguna ocasión el instrumento. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que la producción musical de los maestros de capilla de dichas catedrales utilizaron de modo muy diferente el clarín en sus producciones musicales, siendo la Catedral de Málaga, con el maestro Juan Francés de Iribarren, como maestro de capilla, la que más utilizó este instrumento. ¿A qué crees que fue debido este aspecto, maestro Ginés? Pues después de estudiarlo mucho, creo que se debió a los gustos estéticos de los maestros de capilla. Los maestros de capilla componían Sí, las ¿verdad? obras para sus distintas, vamos a llamarlas orquestas, o sus distintas capillas musicales, Ajá. y fue totalmente en función de los gustos de estos maestros. Eh, el paso de la trompeta, del clarín, ¿vale? Como se conocía en la época, barroco por las catedrales andaluzas fue efímero, o sea, fue un paso breve, como he comentado antes, no más de 40 años. Esto Ujú. es debido a que muchos de los maestros de capilla a partir de 1780 se vieron más identificados con el clasicismo que con la escritura del barroco, que ya parecía algo antiguo. Y el clarín, la Ujú. trompeta, era un timbre que sonaba antiguo para los maestros que empezaban a desarrollar ese gusto por el Claro. clasicismo que ya se estaba desarrollando en Europa desde un par de décadas atrás. Con lo cual, creo que Sí, 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 estos sí, sí. nuevos gustos del clasicismo hicieron que la trompeta no llegara a desarrollarse todo lo que podría haberlo hecho en las cortes, sobre todo andaluzas, ¿no? De este periodo. Ujú. Además, hay que tener en cuenta que la relación que tenía el instrumento con las festividades, las distintas festividades que había en España, o sea que no es algo nuevo. La Ajá. trompeta ya salía en procesión o en festividades desde prácticamente la toma de los Reyes Católicos de Granada. Con lo cual los cabildos catedralicios, me atrevería a aventurar que jamás llegaron a ver del todo bien el uso de la trompeta en las catedrales. Del instrumento, ¿no?
Sí, se veía como algo más Pues este Juan festivo. Francés Ajá. ¿Es origen vasco este Juan Francés de Iribarren? ¿Se sabe Pues algo de de este memoria no, hombre? está en Creo la que vino biografía en el de... libro, de memoria no me Me ha acuerdo, parecido leerlo. pero creo que sí, si no recuerdo mal, Sí, del norte venía. sí. Era un crack porque lo mismo tocaba el órgano que componía, que se ponía con la trompeta, era Este trompetista no súper tengo versátil datos este de que hombre. fuera maestro. Este más bien organista y director. Datos de trompeta no creo yo. Ajá. Sí, ese dato se nos ha colado, pero trompetista no me suena a mí que la cogiera nunca. Que Sí que es verdad tocara. que tiene una Vale, no sé qué he producción, recordado yo. es que tiene una producción para trompeta bestial. O sea, si se compara con el Claro. resto Pues no sé de qué me pareció compositores, leer en el libro de que él tocaba también en el cuerpo. tiene una producción para Había un trompeta, compositor, el de Granada, había uno que tocaba en el cuerpo de trompeta. no, que yo recuerde, no, maestro. Que yo recuerde, no. Vale, vale, entonces me he liado. Además, los maestros de capilla, la mayoría, la gran mayoría, habría alguno que tocara el clarín, no sé si no estará datado. La gran mayoría eran organistas, ¿no? La gran mayoría. Sí, sí. Y como te digo, Juan Francés de Iribarren tiene una producción en la que aparece la trompeta increíble. O sea, comparada, lógicamente, con el Sí, resto ¿verdad? de maestros de otras catedrales Ujú, andaluzas. Estamos hablando de, ujú. no recuerdo, eran 100 y pico obras las que compuso Juan Francés de Iribarren solo para la Catedral de Málaga y, por ejemplo, en Granada hay solo 4. O sea, es una estadística demoledora, ¿no? Ujú. Muy bien, pues haciendo referencia a algo que hemos comentado en el prefacio, pues eso, después de toda una vida dedicado a la trompeta, pues eso, en mi orquesta de televisión y haber ocupado puestos docentes como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, he observado varios aspectos en la publicación que me han llamado la atención. Uno de ellos es el sistema de acceso para cubrir plazas vacantes de clarín en las capillas musicales en 1700. ¿Eh? Son prácticamente iguales a actuales. ¿Qué podemos entender con ello sobre el desarrollo de las orquestas y la profesión del trompetista en este país? Como que ya hablas de 1700, parece que sea una época jurásica, pues no está súper cerca. Pues las pruebas de acceso eran, si no iguales, muy similares. Es que era muy parecida, ¿no? Mira, la Según he última, leído. sí, sí, yo en la investigación hablo de la resolución de 6 de julio de 2016, si no recuerdo mal, por la que se convocaban plazas para la Orquesta Nacional de Ujú, España, o sea, hace 4 años, ¿no? Creo que ujú, era para trompeta, flauta, bueno, salió una promoción importante de acceso, ¿no? Y si lo comparamos con el ujú, acceso que hubo en 1775 para la Capilla Real de Palacio de Madrid, tú fíjate, ¿no? Eran 3 pruebas, ujú. una obra libre, Joder. una obra obligada, que normalmente en las pruebas actuales nos dicen la obra que es. En la época se tocaba a primera vista y era compuesta por el compositor, por el maestro de capilla o algún ministril músico numerario de la misma, ¿no? Y luego tocaban una tercera prueba que era el repertorio de la capilla. O sea, digamos que eran los extractos orquestales de la actualidad, pues el repertorio que hacía Claro, la capilla, claro. con la diferencia que aquí los extractos los hacemos solos y allí los extractos los hacían junto a la capilla, junto a la orquesta, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, el Qué sistema bien. de selección era mucho más duro y era mucho más realista que el actual. Teniendo en cuenta que estamos en España y que pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Pero que, que a priori el hecho de que el maestro de capilla ponga una obra, como os hablaré de alguna a lo largo de esta presentación, una obra para ser tocada a primera vista allí, junto con el resto de la orquesta, es Ujú. complejo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Qué bueno, qué interesante. Siguiendo con el ámbito profesional del instrumento, el libro define muy claramente las profesiones más exigidas o demandadas en la época respecto a la trompeta. Se pueden encontrar nombres propios de los trompetistas de entonces, también los entresijos que tenía la profesión respecto a la exclusividad de los intérpretes con las capillas musicales que además interpretaban en otras capillas o como que se iban cambiando, ¿no? Se iban intercambiando por diferentes. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este aspecto de la evolución de la profesión del instrumentista en España? O sea, que todavía nos estamos pareciendo más, ¿no? Un aspecto más Es todavía. que precisamente lo que me ha llamado la atención es lo poco que hemos evolucionado en ese aspecto, ¿no? O sea,
Claro, o sea, Eh, ahora se llama bolo y antes se llamaba. Antes yo creo, si no se llamaba bolo, era algo, un nombre parecido, ¿eh? Pero que el ámbito profesional, si se analiza hace 300 años y se analiza hoy, lógicamente la tipología, la formación es distinta y muchas cosas son distintas. Pero en cuanto al ámbito profesional, los problemas que podría encontrarse una agrupación o institución respecto a competitividad, a exclusividad, a permisos para tocar con otras agrupaciones, pues era muy parecido a la época. Y yo creo que, claro, siendo un sistema de Claro. selección tan parecido, era raro que evolucionáramos en los distintos ámbitos. De hecho, no sé si has visto, maestro, que ahora hay acceso a orquestas, el otro día lo vi en Facebook, Guillermo Dalia, por ejemplo, con la Sinfónica de la Región de Murcia, Ujú. no sé si lo habéis visto, lo han puesto como parte del proceso de selección. Creo que es la primera vez, no me quiero aventurar mucho, pero creo que es la primera vez en España que hay un psicólogo musical No, no lo he visto, dentro, ¿no? pues sí, en la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, ¿no? Y hablando con Guillermo, viendo lo que decía en Facebook, él comenta que no solo los aspectos técnicos y musicales son importantes para una contratación, sino que necesitamos saber Claro, la manera de trabajo en equipo, la planificación del intérprete, la capacidad de comunicación, que son aspectos que no tienen en cuenta los procesos de selección, ni los de ahora ni los de hace 300 claro, años, claro. generando los problemas que luego se generan. Porque luego, claro, hay que recordar Efectivamente. que las plantillas orquestales tienen que estar una media de 30, 35 años juntas, con lo cual, bueno, Efectivamente. todos estos aspectos son importantes también, ¿no? Eh, una cosa que me llama también la atención es que las trampas de las administraciones respecto a plantillas, ya no me atrevo a decir solo de orquestas, sino de orquestas, de instituciones musicales, ¿no? Todas estas trampas para el ahorro respecto a las plantillas, que muchos de los que estáis aquí os Ujú, sentiréis identificados con ello, pues también se tenían ujú. en la época, o sea, no es algo nuevo. De hecho, si se estudia, no quiero decir regiones, no quiero entrar en polémicas, pero si se estudian las orquestas o las bandas municipales o los centros educativos de las distintas regiones y se leen los datos que expongo en el libro, se ve como en función de la región el hecho de apostar más o menos por la música nos viene de hace 300 años, no es nuevo. Hay casos muy Claro. sangrantes que ocurren en la actualidad en bandas municipales que, bueno, tienen su explicación Ajá. en los datos que expongo en el libro después de estudiar sus actas capitulares, ¿no? Y de mala gestión musical y mala praxis que hubo en muchísimos casos. O sea que la única diferencia es que Ujú. entonces lo gestionaba la Iglesia y ahora lo gestionan pues las distintas administraciones, ya sean provinciales o autonómicas o Sí, en sí, sí, función de sí. las competencias que tiene cada uno, ¿no? Que a veces dices, bueno, ¿y cómo hay un festival tan importante, yo qué sé, en Perelada, venga, Castillo de Perelada? Pues seguramente, yo no lo sé, lo hablo de memoria, seguramente que haya una tradición centenaria de que allí se hacía música en el castillo. Yo creo que es lo que tú estás contando en este momento, ¿no? Que viene todo, que no es así de repente, ¿no? La, ¿Por qué en tal ciudad nunca se hace un festival de música? Porque todo el dinero está destinado, yo qué sé, vamos a poner a carnavales, o lo tienen pensado porque históricamente esa ciudad no tiene esa tradición musical, digamos. Un poco te referías a eso, imagino, ¿no? sí, y además la mala gestión. O sea, la mala gestión desde el punto de Claro, vista musical nos viene heredada. En muchas de las... Me centro mucho en claro. Andalucía, pero nos viene heredada de hace 300 años. ¿Eh? Eso es, fíjate, es lo que verdaderamente, lo Bien, poco que hemos evolucionado, es lo que más me ha llamado la atención. vaya, vaya. Además de las profesiones más relevantes, las capillas musicales, los maestros de capilla que hacían las veces de directores, de instrumentistas, de clarín, de trompeta, en la publicación ha reflejado gran parte de la música escrita para el instrumento, para el clarín. Se pueden encontrar algunas piezas con una estructura similar a las grandes cantatas del barroco europeo para trompeta y voz, tan característica de la época. E incluso un concierto para trompeta utilizado para el acceso a la Capilla Real de Palacio de Madrid, compuesto por Manuel Cabaza. ¿Qué nos puedes contar de esta obra? ¿Cómo la encontraste? ¿En qué estado estás? ¿Se puede tocar? ¿No se puede Esto, tocar? y alguna que se me habrá quedado en el tintero, seguro, 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 pero bueno, como espero que haya muchos más,
que sigan este camino y entre todos podamos generar un conocimiento total de lo que he encontrado verdaderas joyas y donde menos me lo esperaba. Donde menos me lo esperaba. Os hablo cronológicamente, Claro. una de las primeras joyas que me encontré, y esto me ayudó mucho, como digo, mi compañero en el Conservatorio Superior, Vicente Alcaide, que me puso en contacto con Antonio Pino, segundo organista de la Catedral de Málaga, fue la obra de Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Es una cantada a solo al Santísimo Sacramento con violines, clarín y oboe, datada de 1737. Es una maravilla de obra. Además que Vicente sobre esto nos podría hablar mucho porque él la ha tocado en directo. Es una maravilla de obra con un papel súper solista de la trompeta junto a la voz. O sea, es increíble, es de una belleza que puede estar a la altura perfectamente de la aria de Scarlatti y de una dificultad también bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, en Granada, que no me lo esperaba para nada, porque en Granada en todo el catálogo hay 4 obras con presencia de la trompeta, encontré un Regina Coeli, una reina del cielo, si es la traducción del latín, con violín y clarín de Manuel de Osete, del año 1758, que fue maestro de capella de la catedral, de la capilla musical de la catedral, que es un dúo solista con tiple y alto. Tiple era la voz soprano de la época, tiple y alto y un coro, clarín y 2 violines. Y esta obra es el máximo exponente del barroco granadino en la trompeta. Máximo exponente muy lejos de la segunda obra, muy lejos. Es una obra que, bueno, yo firmé, juré y rejuré que jamás la podría tocar, pero bueno, estoy en negociaciones para poder hacer una edición crítica, comentada, y que el día de mañana pues todos los trompetistas puedan disfrutar de una pieza que es una verdadera joya. Es una verdadera joya. La sonata de la que me hablabas antes es una sonata para oposición. Sonata para oposición es su título. Fíjate. Es la pieza que se interpretó en la segunda ronda del acceso a la Real Capilla de Palacio de Madrid en el año 1775. Fue compuesta por Manuel Cabaza, que era oboísta de la plantilla, y se ve que el hombre componía bien. Esta sonata la encontré gracias a la tesis doctoral de la doctora Judith Ortega Rodríguez, que la menciona, incluso hizo una transcripción. Y bueno, a partir de esa transcripción, lógicamente la doctora Judith Ortega no es trompetista. Para un trompetista es mucho más obvio el ver los distintos tipos de articulaciones que se podrían emplear o los distintos tipos de fraseo. Es un primer tempo de una forma sonata, podría ser una especie de, pues no sé, tipo estructura Neruda, el concierto de Neruda, algo así. Es de una belleza increíble, dura aproximadamente 5 o 6 minutos. Y es una pieza que en los registros, por lo menos que yo conozca, no se interpreta desde hace un par de siglos al menos. Con lo cual, bueno, podría representar una de las obras del mayor esplendor de la trompeta en el barroco, ¿no? Muchas veces los docentes de trompeta estamos buscando cosas fuera que no sabemos que tenemos dentro. Es así, ¿no? Porque... Efectivamente, eso quería preguntar a Vicente, ya que tenemos el lujo de tenerle aquí, si este repertorio se toca ¿lo tienes en el programa de conservatorio de la asignatura de la trompeta barroca? No, buenas a todos. No está en el programa, bueno, yo aquí tengo un problema, es que los chicos no tienen trompetas, entonces bastante hacemos con educarlos con las trompetas del conservatorio. Entonces ellos no pueden estudiar en casa. Entonces hay un estudio de un nivel básico y esa obra requiere de un poquito más de entrega. Esa obra... especialización, ¿no? Claro, es una obra que tiene... Lo suyo ya es, evidentemente, del repertorio clásico. Yo la interpreté en mi tesis final de máster en Bolonia, en Italia, porque me sorprendió también como a Jorge el encontrarla, y la encontré en la misma tesis. Y es una obra, es un primer movimiento, como bien has definido, y muy interesante realmente. Yo lo utilicé en el recital final de tesis también. Y la única interpretación ya que Andalucía tiene la suerte de tener... Claro,
Sí, sí, perdona. Solamente Sigue, la sigue. interpretación que yo encontré, Jorge, la encontré curiosamente con trompa. Alguien la tocó esa obra con trompa, no sé decirte ahora. Ujú. Encontré una vez un programa de concierto, pero con clarín no. Ya es tu razón que no se ha interpretado Eso nunca. tiene, sí tiene su explicación, Vicente. Es que Cabaza, pero ¿la llegaste a escuchar con la trompa? No, 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 no. Vi un Vale. programa de concierto Es que publicado. Cabaza tiene otra sonata de oposición para trompa. No, pero esa en concreto, en el título Ah, venía exactamente igual que venía escrito ahí. Ya no sé yo si a lo mejor era la otra o pone lo mismo, ¿sabes? Vale, vale, vale. No, no, no lo sé, no te lo puedo decir porque yo no la escuché. Manuel Cabaza escribió sonatas de oposición para Para trompeta, muchas cosas. Sí, sí. trompa, oboe, si no recuerdo mal, flauta. Ya se ve que era el compositor que tenían cada vez que Para venía eso. a la oposición. Ujú. Parece ser que Francisco Corselli, parece ser que escribió también una obra anterior a Cabaza, pero Se de esa perdió. no, de esa yo por lo menos no he encontrado nada. Esa obra Claro, está es que se desaparecida. perdió. Creo que esa está documentada, pero no existe. Correcto. O sea que... Y bueno, o sea que aparte aquí de... tenemos para muchos días y muchas charlas. Es muy interesante. No he hecho nada más que empezar. A Esto, ver, aparte de esta sonata de oposición, pues ya obras que no son a lo mejor de una envergadura para la trompeta tan importante, el Te Deum Laudamus de Antonio Ripa en la Catedral de Sevilla, que está datado entre 1770 y 80, he calculado que puede estar más o menos, pero que ya los clarines y las trompas vienen escritos en el mismo papel. El intérprete de trompeta ya tocaba la trompa por igual, ¿no? Se iba acercando el clasicismo. Y cómo no, una obra que me llamó mucho la atención, que es el Dixit Dominus de Ramón Garay, ¿eh? Que además está en la Catedral de Jaén y hay copia en la Catedral de Granada. O sea, esto habla mucho de la importancia de Ramón Garay en la época, puesto que el Cabildo Catedralicio de Granada era muy importante en aquella época, ¿no? También tiene los clarines y las trompas escritas en la misma partitura, no está fechada. Yo calculo que si Garay llegó en el 1787 a Jaén y en el 1790 empezó a componer sus sinfonías, compuso 10 y en ninguno usó la trompeta. Lo más lógico es que esta obra esté datada entre el 87 y el 90. ¿Vale? Hay otras muchas obras, pero no tienen la relevancia musical que tienen estas que te he nombrado. muy bien, pues mi última cuestión, después pasaremos a si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna curiosidad, alguna apreciación. Pues, maestro Ginés, lo que más me atrae del libro es que ves un tocho así de 700, no, esa era la tesis, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? No recuerdo. Y dice, bueno, esto me voy a Son tragar yo, pero cuando empieza, 382, si no recuerdo mal. sí, em, eso es, cuando empiezas a leer te engancha porque es una lectura fácil. Además, se nota que está escrita por un intérprete, porque siempre hace alguna propuesta que otra. Cuando presentas una obra y dice, bueno, pues mi propuesta para ejecutar esto es de tal o cual manera. Ya digo, no es un libro de historia únicamente. Y yo creo que ahí está el acierto, ¿no? En la combinación justamente eso, entre los acontecimientos y la relación con nuestra profesión y las propuestas de interpretación. O sea, que ese tándem, ese trío, ese cuarteto hace que el libro, tu obra tenga ese gran interés y lectura obligada para cualquier trompetista que se precie. ¿Cómo valoras tú el resultado final? ¿Cómo eras? ¿Al final hiciste lo que querías? ¿Te ha salido mejor? ¿Peor? ¿Cómo es tu oración? ¿Intentas salirte de ti y ver el libro como fuera de ti? Yo cuando hablo esto así en privado digo que he tenido mucha suerte, porque creo que me ha salido mejor de lo que yo pensaba. O sea, yo empecé como, bueno, a investigar qué había y se abrió un mundo ante mí que, bueno, no he tenido la formación en Claro. música antigua que han podido tener otros compañeros míos, me he tenido que buscar por mi cuenta, buscar catálogos, buscar facsímiles, buscar bueno, la mayoría de estos catálogos y de los libros que he utilizado para todo esto están descatalogados, solo pueden ser consultados en el centro de documentación de Andalucía y tampoco están todos, con lo cual tuve que adquirir muchos de segunda, tercera y cuarta mano y encontrar por ahí. Pero mi objetivo, o sea, el objetivo es que principalmente sirviera para algo, no fuera, porque esto, bueno, como tú ya bien has dicho, es producto de mi tesis doctoral,
pero yo quería que fuera algo más que una tesis doctoral. O sea, yo quería, no digo que las tesis no sirvan, ¿no? Pero quería que fuera accesible. Quería que mi alumnado, cualquier trompetista De o hecho, lo cualquier... comentamos, ¿no? Dime, maestro. Sí, sí, sí. Sí, no, que comentamos cuando me dijiste, oye, voy a hacer esto, hablamos de que, a ver, que intentases que no fuese un tocho que nadie que lo colocara en la biblioteca y se pasaran ahí 50 años lleno de polvo, sino que fuese como un manual de consulta, ¿no? A ver qué pasaba en la época, a ver cómo se tocaba aquí, a ver quién la tocaba, a ver quién componía, a ver. Yo creo que eso es trascendental para los jóvenes trompetistas, sobre todo, bueno, si son andaluces, pues más de su tierra, ¿no? Como nosotros nos sentimos. Yo estoy seguro que mucha gente, si decide leerlo y lo lee, ya no solo trompetistas, sino músicos se van a sentir identificados. Pero los capítulos tienen una estructura similar. Hablo de la catedral, hablo del maestro de la catedral, hablo de la historia de la orquesta de la catedral y hablo de las obras y la interpretación, ¿no? Cómo hacer un análisis de todo lo que ha pasado. Entonces, conforme yo iba escribiendo, iba leyendo los problemas que podían tener los trompetistas o la manera de interpretar, Claro. me iba sintiendo identificado en muchísimas cosas, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó fue el poder relacionar la manera de interpretar, las propuestas interpretativas que hago, ¿no? Al fin y al cabo, porque soy intérprete, el relacionarlas con los grandes métodos del barroco europeo, ¿no? Tanto con Cesare Bendinelli, que quizá el que menos utilicé, puesto que la mayoría de su música es para cuerpo de trompetas, como el libro de Girolamo Fantini de 1638, que bueno, que es la joya de la interpretación para la trompeta en el barroco, y por supuesto el método de Johann Ernst Altenburg, escrito en 1795, bueno, terminado de escribir en 1770, pero publicado en La Haya en 1795. También usé el método para flauta travesera de Johann Quantz, este era de 1757, no recuerdo, pero de la época, para tema de adorno, tema de psicología, que Juan habla mucho de la psicología del intérprete y es muy interesante. Entonces, bueno, al final lo que buscaba, mi objetivo era crear conocimiento accesible, transparente y común a los pares, o sea, un conocimiento que cumpla el método científico, que al fin y al cabo no sea solo mi opinión, sino sea un libro donde están los argumentos y cada uno saque las conclusiones pertinentes conforme a lo que lee, ¿no? También, muy importante para mí, dices de lectura fácil, el fomentar la lectura. Es que tenemos que fomentar la lectura los docentes, si no estamos perdidos, ¿no? Porque con la lectura se puede llegar a un análisis y sobre todo a que nuestros estudiantes puedan tomar mejores decisiones en su vida, ¿no? Porque a día de hoy sigue habiendo muy poco escrito en español sobre la trompeta. Hay muy poco. Muy poco. Sí es cierto que tenemos libros de técnica, cada vez hay más, pero literatura escrita hay poco. Y de hecho los grandes libros, libros que podemos encontrar, literatura para trompeta, no se traducen al español. Están prácticamente todos en inglés y en alemán. Yo creo que lo bueno que puede tener este libro es que está abierto, como digo. No es un mero libro de historia donde vengan acontecimientos y ya está, sino son fácilmente relacionables con el mundo de hoy. Y bueno, como siempre digo, los datos y los argumentos están ahí y corresponde al lector que le apetezca pues sacar sus propias conclusiones. Totalmente, más de una manera totalmente objetiva, porque ha sido dato por dato, acumulando, construyendo hasta que al final. Bueno, Jorge, pues no me queda más que agradecerte por lo que me toca, la gran aportación que has hecho al mundo de la trompeta en España y en Andalucía en concreto. Gracias a esta publicación, espero que muchos trompetistas de todas las índoles seamos más cultos en lo que se refiere a la historia de nuestro instrumento, que nos sirva para interpretar y para tener más conciencia de cuando tocamos una obra actual de dónde venimos. Y bueno, pues
Pues ha sido una pasada, o sea, has desgranado toda tu intención y toda tu labor de tanto tiempo, de tanto trabajo. La verdad que es una maravilla. Yo, por mi parte, agradecerte todo el trabajo más. Por lo visto, no te puedes estar quieto, ya tienes en mente otro, ¿no? ¿O qué? Según... Ya está, ya lo has sacado. Mira qué cara pone. Hay otro que Dice, presentaré si todo va bien en diciembre. dice que Pero no puedo, hasta ahí puedo leer, que el si no la diablo cuando editorial se me cruce. aburre, ¿no? Mata moscas. Sí, 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 sí. Bueno, pues podemos dar paso a preguntas si alguien tiene alguna curiosidad o algún detalle que quiera que Jorge lo detalle un poco más. ¿Tú tienes el control de las manos, Jorge, del que Si levanta la mano? tiene alguna pregunta, la veo aquí. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Hombre, maestro Marcelo Campillay. Maestro, Por favor, ¿Qué obligatorio. tal? cuando Bueno, quiera. a lo mejor es una preguntonta, pero quiero hacer como a ver qué es lo que pasa en época de pandemia, ¿no? Si has leído algo, si has visto algo con respecto a la gripe española, lo mal llamada gripe española, cómo vivían los músicos en ese tiempo, si sobrevivían, si vivían o estaban en la corte o estaban en una iglesia. ¿Has leído algo de eso? Simplemente de curiosidad. Pues mira, pues Por eso dije que era una preguntonta, quizás. precisamente leí un artículo no hace mucho. Ajá. Pensé que no me iba a servir, pero fíjate por dónde al final uno hay que leer. Moraleja, Félix, hay que leer, ¿me oye o no? Hay que leer. Así es, así es. Bueno, sobre la gripe española, yo tengo aquí a un señor que nos puede hablar mucho más de lo que yo podría decir, que es el maestro Aniceto Giner, que estoy seguro que nos podría contar mucho acerca de los músicos de la gripe española, pero ya se ha echado las manos a la cabeza, con lo cual no sé si va a ceder a tal. Los músicos de la época, además que una época convulsa, no solo por la propia gripe, sino por las guerras padecidas en todo el continente prácticamente, pues imagínate la situación que podían tener, ¿no? Está claro que un trompeta, le llamo trompeta porque era como se denominaba el puesto. ¿Eh? Ahora cuando dicen en la actualidad, necesito un trompeta, ¿no? Hay muchos que lo ven como, no, no. O sea, el trompeta se le conocía como, en el ejército como trompeta. El nombre del puesto era el mismo nombre que el del instrumento. Si un trompeta en la época ya tenía problemas para emitir las distintas señales en tiempos de guerra, pues tú imagínate, maestro Marcelo, que si tú y yo fuéramos generales de distintos ejércitos, lo primero que pretenderíamos sería mermar las comunicaciones del contrario. O sea, lo más lógico es que dijeran, si veis un trompeta, le pegáis un tiro. ¿Vale? Era lo más lógico. Imagínate en caballería, hablo de España, ¿no? Hablo de España. Los problemas que podía tener un trompeta en tiempos convulsos de guerra, ¿no? Pues imagínate si a eso le suma una pandemia, una enfermedad de esas características que se llevó a muchísima gente, ¿no? La situación, pues, obviamente, penosa, penosa, ya no solo en España, sino prácticamente en toda Europa, ¿eh? Y lo que me consta es que la profesión, como se conoce hoy, era muy similar. Era muy similar. Sí es cierto que ya las cortes están prácticamente en decadencia o desaparecidas, pero la trompeta en el ejército sigue cumpliendo un papel fundamental hasta, bueno, de hecho hoy en día en el ejército todavía existen los protocolos en el que se utiliza la trompeta o la corneta en este caso para ciertos toques de llamada, ¿no? Se puede ver en los desfiles de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los toques de distintas órdenes que, bueno, desde hace 300 años eran comunes en toda Europa. Con lo cual, bueno, no te sé aportar exactamente mucho más sobre cómo pudo incidir la gripe española en los trompetistas, pero me lo apunto, me lo apunto, me imagino que incidiría de una manera horrible como en el resto de la sociedad, ¿no? Si a esto le sumas la Sería profesión de interesante. Bueno, fue riesgo, en 1918, principio del siglo XX. Claro, sí, 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 a eso me refería en esa época. Sí, indudablemente que no estaban con la estructura que tenemos ahora, que podemos seguir cobrando nuestros sueldos desde nuestra casa, ¿no? En ese momento, como Claro. me carcome pensar cómo han sobrevivido o si han seguido tocando, aunque sea en las plazas o donde sea, con todo el virus dando vuelta, ¿no? Eso es lo que
Me imagino Por que eso Esto habrá que para investigarlo. sobrevivir harían lo necesario con la trompeta. O sea, a lo largo de la historia ha habido muchos Claro, trompetistas. El propio Altenburg, para tocar la trompeta, se alistó al ejército francés. O sea, porque estuvo entre tiempo en el cambio del barroco al clasicismo. Muchos trompetistas que para poder tocar su instrumento hicieron barbaridades desde mi punto de vista, pero bueno, es lo que querían, ¿no? Tocar la trompeta. O sea que los Bueno, trompetistas, eso lo llevamos en la sangre. ¿Quién no hizo barbaridades como trompeta? Estamos. Muchísimas Muy gracias, bien, Jorge. pues podemos concluir, si te parece, Jorge, o Si alguien no hay más quiere ninguna pregunta preguntar. más. Uy, Vicente, está en el hasta miedo. El Vicente está muy puesto. Maestro Vicente Alcaide, cuando quiera. No, no es una pregunta. Simplemente, pues nada, te quería felicitar personalmente porque para los que somos amantes de la música antigua y llevamos ya tiempo en este mundo del instrumento original, como Julia y en fin, que nos apasiona, pues es muy gratificante que se publiquen obras como esta. Y como bien has dicho tú, en un país en el que prácticamente no hay publicaciones. Entonces, pues nada, darte la enhorabuena y los demás estamos en el camino y que es muy gratificante, ya digo, porque por ejemplo en la clase de trompeta barroca siempre yo trato de argumentar la formación con este tipo de formación que tú bien expones y otras, porque creo que sin eso es imposible contextualizar aquello que queremos hacer y que se hacía hace 300 años, ¿no? Entonces, normalmente siempre pues contextualizo con todo lo que conllevaba tanto lo que se escribe en la época como la funcionalidad, como tú bien has definido antes, y tantas cosas muy bonitas que yo particularmente no sabía. Es decir, cuando yo me puse en este mundo de la música histórica, empecé a descubrir un montón de cosas apasionantes. Doy gracias a Dios por haber descubierto este maravilloso mundo que no solo es soplar, como yo digo, sino que te ofrece la oportunidad de investigar, de publicar, de grabar, de tocar, de tantas y tantas cosas. Entonces, felicidades de corazón y nada, utilizaremos tu obra para que los chavales se ilustren. Muchísimas gracias, Vicente. Yo el hecho de que especialistas como Vicente Alcaide o Julia Bucó puedan tener el libro, pues me tembló las piernas cuando me lo dijeron. Pero digo, veremos a ver si no la he liado mucho. Pero bueno, pues para mí es... Está muy bien porque, por ejemplo, yo cuando hice la tesis de Italia, mi tesis se llamó El uso de la trompeta en la corte española. Y versaba sobre muchas cosas de las que tú has hecho. Claro. Y que fue como escribir un cuento. Es que yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y es muy bonito. Por lo menos yo siento mucha pasión por este mundo de la investigación histórica. Muchas gracias, Vicente. Lo agradezco y te doy las gracias también por la parte que te corresponde, porque sin ti no hubiera podido acceder a la obra de Iribarren. Bueno, si estaba de mi mano porque yo la había interpretado, porque la tenía en mis manos y conocía a Antonio del Pino, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, ¿te acuerdas que me contactaste y te dije, ahora mismo? Sí, señor. ¿Sabes? Aparte es una obra que yo sigo tocando, es una obra maravillosa. Es una belleza descomunal. Y como tú bien has dicho, a la altura de cualquier Scarlatti, ¿eh? Sí, totalmente. Tiene que envidiarlo. Maravilloso. Muy bien, pues el maestro Cruz Guevara tiene una pregunta también, que le vemos ahí con la mano alzada. Antes de pasar al maestro Cruz, quiero aprovechar para decir, y ya un poco de publicidad de mi centro, que paso en mi centro, que en el Conservatorio Superior de Música de Jaén tenemos trompeta barroca. No sé si hay otro en España que tenga trompeta barroca, pero nosotros sí. Entonces, que somos muchos, siempre, bueno, estiramos el centro. No tengo aquí al director. Estiramos el centro lo que haga falta. Pues maestro Juan Cruz, cuando quiera. En primer lugar, por supuesto, pero sobre todo porque sabes tú que hemos vivido haciendo las tesis comúnmente muy de cerca, en los viajes y en las cosas, entonces pues darte la enhorabuena porque es la satisfacción personal que llegado a este momento tienes, pero también animo, ¿no?, a todos, porque hay unas palabras que tú has dicho que son muy importantes y que no quiero que pasen desapercibidas, como es
el libro que es transparente, ¿y por qué? Porque la diferencia de escribir un compositor, un trompetista, un trombonista, un piano, de escribir algo, es que sabemos cómo se puede el músico, digamos, cómo el músico lo puede luego tocar, es decir, no estamos alejados. La gran diferencia del musicólogo que no es gran músico o del músico que se ha formado en musicología es esa. Entonces, en ese aspecto, yo te animo a que sigas porque creo que los trompetistas y los instrumentistas en general, cuanto mayor visión tengan de la evolución de su instrumento, de dónde viene y a dónde va, yo creo que su interpretación y su formación va a ser mucho más completa que uno de los principales objetivos. Con lo cual, enhorabuena, y esa faceta creo que es importante. Y enhorabuena también a Benjamín porque nos lo ha hilvanado todo, como decimos por aquí también, que se me ha pasado el tiempo volando cuando he dicho acabar. Digo, pues me va a ser largo, ¿cómo va a acabar ya? Pero bueno, enhorabuena. Sí, era... Muy bien, Compañeros, Juan, muchísimas gracias por estar ahí y por tus palabras. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Ya sabes tú que tenía yo mi pellizquito así en la barriga y el hecho de tenerte aquí pues ayuda bastante. Como tú dices, hemos sido compañeros de doctorado, hemos hecho los viajes juntos y la formación juntas y bueno, y os animo a, bueno, ¿qué os voy a decir de Juan? Premio Reina Sofía de composición, es que ya claro, después de eso, ahora voy y presento yo un librito, ¿eh, Juan? Más largo que mi obra, más largo que mi obra. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Bueno, Jorge, te toca un poco... Pues si no hay nada más... Poner el colofón y... Yo quiero agradecer al maestro Benjamín Moreno, que bueno, el maestro te tengo siempre pringado, no sé cómo lo hago, pero muchísimas gracias de verdad por tu Nada, apoyo. para mí sabes que es un placer. Menos mal que no somos hombre-mujer, sino malamente, ¿eh? Ya te has cargado el YouTube otra vez. Ya a partir de aquí corto. Quiero agradecer a todos y todas los presentes. Sé que todos habéis hecho un esfuerzo por acompañarme hoy, tanto los que estáis en la plataforma Zoom como a nuestros amigos y amigas de YouTube por estar ahí. Quiero anunciar que debido a un acuerdo con la Editorial Académica Española, todos los pedidos que se hagan debido a la presentación de hoy tendrán un 45% de descuento, lo cual en los tiempos que corren mola mucho. Lo podéis hacer, para el que le apetezca, poniéndose en contacto conmigo o escribiendo a jorgeginerpublicaciones@gmail.com. Y bueno, el libro, ¿dónde se puede encontrar? Pues en la Editorial Académica Española Publicaciones, podéis encontrarlo, en iberlibro.com, en las librerías Langer Bloggings de Berlín, para toda Europa, y en la librería digital More Books para el resto del mundo. O sea, es accesible a cualquier parte del mundo ahora mismo. Daros las gracias de nuevo. Qué maravilla. Que os hayáis pasado un ratito agradable con esto. Y bueno, que os cuidéis muchísimo y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Vamos a darte el aplauso que solemos dar en nuestras charlas. El primero que me llevo. Fue invento tuyo y ahora va para ti. Sí, señor, sí, para señor. felicitarte. Muchas gracias, muchas gracias. Yo os lo agradezco. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra presencia y hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Chao, gracias.